Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros de la Nueva Alianza. Título: Iglesia de los Primogénitos. Título de la semana: Los Ministros del Nuevo Pacto. Sábado: las experiencias de Pedro. Leer con oración. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hebreos 12, 22, 23. Hoy consideremos algunas de las experiencias de Pedro, uno de los discípulos del Señor Jesús que, después de su muerte, llegó a ser un apóstol y ministro del nuevo pacto. Pedro era una persona de carácter fuerte, impulsivo, precipitado y rápido. En cierta ocasión, unos cobradores de impuestos del templo le preguntaron a Pedro si su maestro pagaba el impuesto. Pedro, en vez de consultarle al Señor, respondió rápidamente diciendo que sí. Sin embargo, Jesús, por ser el Hijo de Dios, no necesitaba pagar aquello. Pero para no dar un mal testimonio, el Señor le pidió a Pedro que fuera a pescar y que de la boca del pez sacara una moneda para pagar el impuesto. Aquella actividad tenía como objetivo hacer que Pedro reflexionara sobre su modo impulsivo de actuar. Mateo 17, 24, 27. En otra ocasión, el Señor llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto, donde manifestó un poco de la gloria del reino. Sin embargo, cuando Pedro vio a Jesús ser transfigurado delante de ellos, al lado de Moisés y Elías, sugirió muy entusiasmado que se hicieran 3 enramadas, una para el Señor y otras 2 para Moisés y Elías. Mateo 17, del 1 al 4. No obstante, mientras él aún hablaba, vino una voz del cielo que lo interrumpió diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Versículo 5. Con tanta precipitación, ¿cómo Pedro serviría al Señor? Sería muy complicado, pero el Señor utilizaba esas situaciones para perfeccionarlo. Durante el tiempo que estuvo con los discípulos, Jesús les habló a todos que ir a Jerusalén y ser muerto allí formaba parte de la misión que él había recibido. Frente a eso, en cierta ocasión dijo: Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Mateo 26, 33. La actitud de Pedro representa muy bien la de muchos cristianos, que en teoría son muy valientes y osados, pero en el momento de ser probados en la práctica presentan dificultades o hasta huyen. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Pedro, cuando negó al Señor 3 veces antes de que el gallo cantara. Mateo 26, 69, 75. Pedro nos representa muy bien, rápido al hablar y actuar, pero sin consultar al Espíritu. Sin embargo, así como Pedro fue trabajado por el Señor en eso, nosotros también necesitamos. En la noche que Jesús fue traicionado, Pedro estaba con él en el huerto de Getsemaní. Cuando los guardias llegaron para prender a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Inmediatamente Jesús lo reprendió diciendo: ¡Basta ya! ¡Dejad! Y sanó la oreja del siervo. Lucas 22, 49, 51 y Juan 18, 10, 11. El auge de la experiencia de Pedro como discípulo del Señor ocurrió cuando lo negó, cumpliendo de esta manera lo que Jesús había predicho al respecto. Después de haber negado al Señor delante de una criada, el gallo cantó. En ese momento, Pedro se acordó de las palabras de Jesús y salió y lloró amargamente. Mateo 26, 75. A esa altura, Pedro ya no tenía más esperanzas de ser útil al Señor como un ministro del nuevo pacto. Sus errores le decían que él no era apto para esa comisión. De igual manera, muchos hijos de Dios piensan como Pedro y se sienten descalificados para servirlo. Pese a ello, después de la resurrección de Pedro, Pedro fue llamado nuevamente por el Señor. Él mandó a llamar a sus discípulos y a Pedro.
Marcos 16:7. Cuando creía que Jesús lo había abandonado por causa de sus errores, incluso después de haber convivido por más de 3 años con él, Pedro fue sorprendido con un nuevo llamamiento que vino de parte del Señor. Finalmente, después que el Señor resucitó, se le apareció otra vez a Pedro y allí prácticamente lo resucitó y le infundió nuevamente el ánimo para servir a Dios. Juan 21 del 1 al 17. Cuando miramos a Pedro en el libro de los Hechos, vemos otra persona, vemos a alguien completamente cambiada. 4:13. Evidentemente, el Señor trabajó en su persona y pudo contar con él en el liderazgo del ministerio del Nuevo Pacto. Su actuación descrita en el libro de los Hechos denota una madurez espiritual, discernimiento que estaba alineado con la voluntad de Dios. Cuando le prohibieron hablar en el nombre de Jesús, Pedro habló aún más sobre este nombre. Versículo 18 al 20. ¡Aleluya!